Muy buenos días, hermanos, amigos. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este día de ayuno y oración. Y sobre todo, que Él, el Todopoderoso, nos concede el privilegio de compartir con ustedes su bendita palabra. Vamos a orar antes de entrar en el mensaje del día de hoy. Padre, te doy gracias por este momento, por esta oportunidad que me permites de estar con mis hermanos, Señor, compartiendo tu bendita palabra. Gracias por ella, porque yo sé que tu palabra es vida y que esa vida, Señor, que ella conlleva, será impartida a cada persona que nos escuche, a cada hermano, a cada oyente, Señor, que se conecte en esta mañana a estos medios de comunicación, a los cuales, Señor, tú estás dando tu bendición y estás permitiendo que a través de ellos se lleve vida eterna y salvación a todo el que escucha. Gracias por esos oyentes que están allí en diferentes lugares de aquí, de Cartagena, de Colombia, del mundo, sintonizando, Señor, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, tu palabra. Bendícela, Señor, y que como siempre ella no vuelva vacía, sino que haga el efecto, el trabajo para el cual tú la envías en esta mañana. Gracias por tu respaldo, gracias por tu palabra, gracias por las vidas que van a escucharla en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Yo quiero invitarle, mis hermanos, amigos, a que busquemos en nuestras Biblias un pasaje muy conocido que encontramos en el Evangelio de Lucas. San Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, nos hablan acerca de la historia de Jesús y su encuentro con Zaqueo. Doy lectura a esta porción de la Escritura que dice de la siguiente forma, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero en esta mañana ponerle por título a esta predicación de la palabra: Llévate a Jesús a tu casa. Nos preguntamos en primer lugar, ¿quién era Zaqueo? El Evangelio de Lucas nos da una idea. Nos dice que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Se enriqueció Zaqueo a causa del cargo que tenía. Por eso se hizo rico. Pero al mismo tiempo eso le hizo una persona no grata entre el pueblo judío, en su pueblo. ¿Por qué? Sencillamente porque los publicanos eran empleados del gobierno romano. Eran judíos empleados del gobierno romano para cobrar impuestos a los judíos. Y generalmente, o siempre, estas personas tenían dinero porque cobraban más de la cuenta, extorsionaban al pueblo y se aprovechaban de la posición que tenían para robar, para defraudar. Ahora usted puede hacerse una imagen de quién era Zaqueo. Él no era un publicano o un simple cobrador de impuestos, era jefe de ellos, era supervisor. Ellos le rendían cuenta y le entregaban fondos a él, además de lo que él hacía por su cuenta. Así que tenga una idea más o menos de cuán rico podía ser Zaqueo. Pero esto vino a ser para su mal.
porque le ganó la antipatía del pueblo. El pueblo le odiaba por el cargo que él tenía. Pero a pesar de todo eso, de esta condición de este hombre, el Señor quería ir a su casa. Quería ir para llevar salvación a esa familia, porque Jesús vino a buscar a lo vil y menospreciado de este mundo. Y en esa condición estaba Zaqueo en ese momento. Los publicanos eran tomados en medio de, o considerados, calificados con la lista de las prostitutas y de lo más bajo, lo más vil que había en esa época. Jesús quería ir a la casa de Zaqueo. Quería llevar salvación no solamente a él, sino a sus seres queridos. Vamos a reflexionar hoy, esta mañana, en esa historia, la historia del encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo, y vamos a aplicarlo a nuestra familia. Así como Zaqueo lo hizo, también nosotros, piénselo bien y escuche bien, necesitamos llevar a Jesús a nuestra casa. Primero, ¿por qué Zaqueo buscaba a Jesús? ¿Y por qué lo estamos buscando también nosotros? El versículo número 14. El versículo número 14. Dice lo siguiente. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, un momentito, me equivoqué de versículo, me van a disculpar. El versículo número 4 dice, y corriendo delante, habla de Zaqueo, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. ¿Por qué alguien como Zaqueo, un hombre con una buena posición económica, social, no tenía necesidad aparentemente de nada, por qué este hombre quería conocer a Jesús? Si aparentemente él no tenía ninguna necesidad, todo le marchaba bien, la vida le sonreía, tenía dinero. Desde el punto de vista material, esto sería cierto. No tenía Zaqueo necesidad de ningún bien. No estaba enfermo, no era leproso, no era paralítico, no estaba ciego, tampoco tenía un hijo enfermo. Pero espiritualmente sí tenía muchas razones de peso para buscar con tanto empeño, con tanto afán, subiendo a un árbol con mucha incomodidad, de ver a Jesús. ¿Por qué entonces Zaqueo buscaba ver a Jesús? Primero, por el vacío que él tenía en su corazón. Pero era un hombre rico. Esto nos demuestra que las riquezas no llenan a la persona. Hay carencias que van mucho más allá de una necesidad económica. Y yo he conocido a muchos ricos que son infelices. La gente piensa, el pobre, el que no tiene dinero, piensa, si yo tuviera dinero, yo sería feliz, compraría esto, compraría aquello y no tendría necesidad de nada. Tendría una vida feliz, alegre, encantado de la vida. Pero los ricos tienen algunos problemas. Y yo conozco a un hombre, aún vive, aunque está bastante anciano, tiene mucho dinero y es dueño de hoteles, restaurantes de buena calidad. Pero él no puede degustar un plato fino de su restaurante, él mismo lo dijo una vez, porque tiene una enfermedad terrible que le hace gastar mucho dinero y que le hace llevar una dieta muy rígida, que no puede comer los manjares que preparan en sus restaurantes. Y él tiene que gastar cada año un dineral para viajar a un país del extranjero, cada año hacerse un cambio total de sangre, porque su sangre está contaminada. Y llegará un momento en que el organismo va a rechazar las transfusiones de sangre y él va a morir. Entonces su dinero no le sirve de nada. ¿De qué lo puede aprovechar? Es un hombre solitario, un hombre viejo, un hombre que no se ha dado los gustos que un hombre con dinero piensa que se podría dar, porque ha sido esclavo todo el tiempo de estar allí en su trabajo, y eso le ha llevado a esta enfermedad tremenda que tiene y que seguramente va a acabar con su vida. Entonces la riqueza no llena el vacío en el corazón del hombre. Zaqueo tenía riquezas y tenía un vacío, algo le faltaba y él mismo no sabía qué era. También Zaqueo buscaba a Jesús por la culpabilidad que él sentía
por causa de su pecado. Él sabía que lo que estaba haciendo no era bueno. Estaba extorsionando a sus compañeros, a sus coetanos, a sus conciudadanos, a su pueblo, cobrándoles impuestos altos que ellos no debían pagar y para su ganancia personal, para enriquecerse él y su familia. Y esa culpa le acompañaba. Esa culpa, esa culpabilidad tremenda del pecado que estaba cometiendo no lo dejaba tranquilo, y eso le indujo ese día a buscar a Jesús. También lo hizo por el rechazo de la religión judía hacia él y de su propio pueblo por ser él un publicano. No era bien visto, no lo tenían en cuenta. Estaba excluido de la sociedad judía por su comportamiento y por el cargo que él tenía de ser cobrador de impuestos. Entonces, entendemos ahora más o menos por qué Zaqueo buscaba a Jesús. ¿Por qué esa prisa? ¿Por qué ese afán? ¿Por qué ese correr para encontrarse con el maestro? ¿Por qué tuvo que subir tan deprisa ese árbol para poder verle? Porque seguramente cuando los del pueblo vieron que era él, pues eran hombres más altos que él, se pusieron por delante para impedirle el paso. Siquiera para de alguna manera vengarse de las maldades que él le hacía diariamente al pueblo. Entonces, ¿por qué nosotros entonces buscamos a Jesús? Ya vimos por qué Zaqueo lo hacía, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque al igual que Zaqueo, hay situaciones en nuestra vida que la gente no ve, que nadie la sabe, pero que nos están destrozando poco a poco por dentro. Aparentemente, parecemos una familia tal vez unida, pero cada uno por su lado, cada uno haciendo lo que le da la gana, cada uno irrespetando al otro. No hay sujeción de los hijos a los padres, hay desobediencia, no hay sujeción de la esposa al esposo, están divorciados de pensamiento. Así andan las cosas, pero tiene que parecer que todo está bien ante los ojos de la humanidad. No podemos mostrar eso ante el mundo. Hay parejas que no se han divorciado simplemente porque no quieren que la gente sepa que están andando mal. Bueno, quizás podemos parecer un matrimonio feliz, pero en la intimidad estamos divorciados. Hay parejas que están durmiendo en camas separadas y otras en la misma cama, pero hace mucho tiempo que el amor se murió y son solamente dos extraños, y si acaso amigos. Pero hay que mostrar que las cosas andan bien. La gente no sabe lo que pasa detrás de una alcoba, dentro de los cerrojos de las paredes de una casa. Dos gatos o una cantidad de gatos puede estar encerrados en un saco y pueden estar allí juntos, pero no en unidad, peleándose. Usted coge unas arañas y las mete en una cajeta, en una caja, y las mueve, y están juntitas ahí las arañas, pero están peleando, se quieren acabar una a la otra, porque estar juntos no quiere decir que estemos unidos. Y eso está pasando en muchos hogares, en muchas familias. Quizá aparentamos ante el mundo ser padres perfectos, que todo está andando bien, pero nuestros hijos están haciendo cada uno lo que quiere. No sabemos dónde están a una hora determinada del día o de la noche, y llegan cuando quieren y hacen lo que quieren en el hogar, porque no se les puede decir nada, porque te demandan, te llevan al bienestar familiar. Eso, así andan las cosas hoy día. Así estamos. Tenemos necesidad urgente de un encuentro con Jesús. En lo íntimo de nuestras familias, en el seno de nuestros hogares, hay muchas razones para buscarle al Señor. Maltrato, infidelidad, adulterio, adicciones, vicios en algunos de los miembros de la familia, o deudas que son difíciles de cancelar, que parecen imposibles de saldar, o algún enfermo terminal grave en medio de la familia. Siempre hay cosas que necesitan ser sanadas y que solamente Jesucristo las puede sanar. Segundo punto, es necesario llevar a Jesús a nuestra casa. El versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, entrando o mirando hacia arriba,
le vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Para transformar a un hombre como Zaqueo, un hombre con tanta maldad en su corazón hacia el prójimo, un hombre que pensaba solamente en el día siguiente para robar a sus conciudadanos. Se necesitaba mucho más que un encuentro casual. Se necesitaba mucho más que una mirada desde un árbol. Se necesitaba que Jesús fuera a su casa, que Jesús llegara a él, a su familia. Él y los suyos necesitaban urgentemente ser cambiados por Jesús. Nosotros, como familias cristianas, tenemos que buscar al Señor en la iglesia, tenemos que congregarnos, es cierto, hay que hacerlo, pero no podemos dejar al Señor Jesús en la iglesia como muchos acostumbramos a hacerlo en muchos casos. Tenemos que llevarlo a nuestra casa, a nuestra familia. ¿Para qué? Para que ellos disfruten el gozo de la salvación, para que cambien de vida, para que sean salvos, para que Jesús opere un cambio en ellos. Hermanos, amigos, ¿qué significa esto de llevar a Jesús a nuestra casa? ¿Qué significa? Significa que nuestra familia experimente por medio de nosotros el amor, el poder, la esperanza y la restauración que ningún hombre puede dar. Solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Solamente Él lo puede hacer. Por eso es necesario que Él llegue entre nuestra casa. ¿Qué significa llevar a Jesús a nuestra casa? Significa hablarles a los nuestros de la salvación en Cristo Jesús. Pero no para contender, no para polemizar, no para ganar una discusión, sino para ganar esas almas para Cristo. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 14. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso número 14. Veamos qué dice la palabra de Dios en esta escritura. Segunda Timoteo 2:14 dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Mucha gente yo he visto discutiendo en una esquina acerca de la palabra de Dios, y qué ridículo, qué mal se ve, qué mal testimonio. Dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Porque el que no es cristiano y está escuchando a dos cristianos discutir en una esquina, eso le sirve de tropiezo y piensa, esta gente está andando mal. Ningún deseo les tendrán ellos de entrar a los caminos del Señor. Que mucho cuidado. La palabra no es para polemizarla, no es para discutirla, es para entenderla y para vivirla. Además, llevar a Jesús a nuestra casa significa orar en familia, leer la Biblia juntos. Eso es llevar a Jesús a la casa, congregarse en familia, hacer todo este tipo de prácticas espirituales en familia, no aisladamente, no solos. Eso es llevar a Jesús a nuestra casa. Ahora, llevar a Jesús a nuestra casa es también hablarles, testificarles con nuestra vida, mucho más con las palabras, que muchos hablan mucho, pero no viven. Y los del hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos, los que te rodean, están más pendientes a cómo tú vives que a cómo tú hablas. Y muchas veces se convierten sin que tú hables, solamente por ver tu piedad, tu perseverancia, tu forma de vida. Eso es lo que convence, eso es lo que convierte, eso es lo que ayuda a que alguien busque del Señor. Tercero, ¿qué pasará en nuestra familia? ¿Qué podrá ocurrir cuando llevemos a Jesús a nuestra casa? Veamos los versículos 6 al 10. El versículo 6 dice así en el pasaje que estamos estudiando o estamos leyendo, considerando, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 19, del 1 al 10. El versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, el llevar a Jesús a nuestra casa hace cambios en la familia. ¿Y sabe qué pasa en primer lugar? Que conoceremos como familia el gozo verdadero, el gozo que da el Señor, o el gozo que no depende del dinero, porque Zaqueo tenía dinero, pero no tenía mucho gozo, o de la salud,
porque he visto personas que están muriendo enfermas en una cama y están entonando alabanzas al Señor. Cristianos que están viviendo su fe, viviendo la vida cristiana. Ahora, tampoco depende de alguien que te simpatiza o no te simpatiza, que te dejó o no te dejó. El gozo del cristiano tiene que ir mucho más allá de eso. Solo de la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. De eso depende el gozo nuestro. De su presencia en nuestra vida. Versículo 7 dice así: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Así como Zaqueo fue víctima de murmuración, de señalamientos, de críticas, también vamos usted y yo a sufrir burlas, murmuración y oposición de parte de aquellos que nos rodean, los que no conocen a Jesús. Tenemos que reconocer algo, hermanos, amigos, que Satanás utilizará todas las armas a su alcance para debilitarnos y para hacer que nos debilitemos, que nos desanimemos. Él quiere hurtar, él quiere matar, él quiere destruir y jamás va a aceptar, jamás va a querer que Jesús venga a nuestra vida a restaurarnos y a salvar a nuestra familia. Él no lo va a querer, no estará de acuerdo nunca con eso y atacará todo lo que pueda. ¿Sabes? Aún personas de nuestra familia nos van a criticar, van a murmurar, así que no te sorprenda, porque el diablo sabe que los ataques y las heridas que más duelen no son las que nos infringe la gente de afuera, que tal vez ni conocemos, eso no nos duele mucho. Las que más nos duelen, las heridas que más arden y más tardan en sanar, son las que nos infringen los que son de nuestra propia sangre, nuestros seres queridos, nuestra familia, los de la casa. Eso sí duele y eso tarda en sanar. Son heridas más profundas. Por eso el diablo utiliza aún a tu gente, a la gente que te ama, a tus seres queridos, cuando te conviertes al Señor, para hacerte desmayar, para hacerte flaquear, para que te desanimes, para que tú des marcha atrás. Pero debemos tener algo bien claro, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Veamos en Hechos 5:29 qué estaba pasando por allí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo número 29. Hay algo muy importante, una experiencia del apóstol Pedro, que nos sirve también a usted y a mí en esta mañana para ejemplo, aplicarlo a nuestra vida también. Hechos capítulo 5, versículo 29, dice la palabra de Dios así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ellos habían sido azotados antes, les dieron latigazos y después que lo hicieron lo soltaron y les dijeron que no hablasen más acerca de Jesús. Sin embargo, salieron de la cárcel y fueron enseguida a predicar el evangelio. Y cuando los encontraron sus opositores y les pidieron cuentas de por qué desobedecían la orden, ellos dijeron eso: porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué ejemplo hermoso, ¿verdad? Un ejemplo de lo que es ser fiel a Dios, de lo que es considerar primero a Dios antes que cualquier otra cosa. Un ejemplo claro de lo que significa llevar a Jesús a nuestra casa, a nuestra familia. Ellos tenían bien claro a quién y en quién habían creído. Al llevar a Jesús a nuestra casa, mis amados, habrá restauración y conversión. Veamos qué pasó con Zaqueo. Estamos en Lucas, recuerde. Estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Y en Lucas 19, la palabra de Dios nos dice, en el versículo número 8, dice así: entonces Zaqueo, y es un versículo bastante clave, bastante importante, porque denota lo que realmente pasó en la vida de Zaqueo cuando Jesús entró a su casa, cuando Jesús llegó a su vida.
y lo que puede pasar en tu vida y en tu familia cuando tú llevas a Jesús a tu casa. Se operan cambios, restauración, transformación. Zaqueo dice, puesto en pie, dijo al Señor. Él hablaba era con el Señor. Él no le interesaba quedar bien con los que estaban allí. Él no le interesaba congratularse con los compañeros publicanos de él. No, él quería era agradar a su maestro en este momento, al que le salvó, al hijo del rey. Y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, la plata que me robé a este pueblo, se la voy a devolver a todo el que venga a cobrarme 4 veces más de lo que le quité. Cuadruplicado. Hermanos, eso es un cambio terrible. Es un cambio tremendo. Los publicanos eran ladrones y sus víctimas eran la gente del pueblo. Entonces, ¿cómo era posible que el jefe de ellos, su jefe de los publicanos, tuviera un cambio tan extraordinario en su vida? ¿Cómo es posible que esto puede ocurrir? Pensaba la gente del pueblo. ¿Quién puede operar semejante cambio en la vida de un hombre? ¿Quién lo puede hacer? Ninguna institución de caridad lo puede hacer. Ninguna casa de restauración que hay hoy día pueden hacerlo. Solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. Porque Él sí cambia de verdad a la persona. Él cambia, Él restaura, Él da nueva visión de las cosas, Él da nueva vida. Hermanos, queridos amigos, Zaqueo dio testimonio enseguida de que había aceptado a Jesús de corazón y lo llevó a su casa. No se conformó solamente con tenerlo allí. Él pudo decir, no, Señor, ya yo te vi, ya hablamos aquí y yo a mi casa no te voy a llevar. Mucha gente hace eso. Jesús solamente en la iglesia, pero en el hogar la esposa, los hijos están andando como quieren y es un caos su hogar. Predicadores, aún pastores, maestros que tienen a Jesús en la iglesia, pero no lo tienen y no testifican de Él con su vida, con su conducta, en medio de sus hijos, en medio de su esposa, en el hogar, en aquellos que son sus seres queridos. Es necesario que saquemos a Jesús de la iglesia y lo llevemos también a nuestra casa para que la gente pueda ver en nosotros a Jesús reflejado y que de verdad ha habido un cambio en nuestras vidas. En Zaqueo enseguida hubo testimonio. Eso que él experimentó fue algo inenarrable. Solamente lo entiende aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón como Salvador. Solamente alguien así lo puede entender, que un hombre con tanto lujo, con su casa que se desbordaba en cosas bonitas, una casa muy lujosa, muy cara, ahora esto a él no le importaba nada. Sus ahorros, su dinero ahorrado no le importaba, él lo iba a dar a los pobres. La mitad de sus bienes, mire, la mitad le daba a los pobres. Y la otra mitad que le quedaba iba a devolver 4 veces al que le robó. ¿Será eso o no será un cambio? Cuando lo que más nos duele a usted y a mí es el bolsillo, que aún hasta para ofrendar y diezmar al Señor nos duele a veces. Ahora, para darlo a alguien, al pobre, al que le robamos, al que defraudamos, eso denota que hubo de verdad un cambio en la vida de Zaqueo. Es muestra, es testimonio fiel de lo que él sintió en su vida en ese momento cuando Jesús llegó a su casa. Solamente Jesús opera ese tipo de cambio en la vida de un hombre. Cuando Jesús venga a nuestra casa, nuestra familia será transformada, los matrimonios serán transformados, las finanzas van a cambiar, la economía. Pero cuando Jesús llega, todo cambia. Al entrar Jesús a una casa, llega la salvación a ese hogar. El versículo 9, aquí, en el capítulo 19 de Lucas, dice así: Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Se estaba ahora Zaqueo comportando como un hijo de fe, del padre de la fe, como un verdadero hombre de Dios, como alguien que de verdad había entendido el mensaje de la palabra del Señor, alguien que ya había dado cabida en su corazón a Jesús como Salvador. Zaqueo tenía, le repito, una casa muy grande, muy lujosa, mucho lujo en ella, dinero de pronto guardado en cajas fuertes o en quién sabe dónde, allí, pero nada de eso le podía salvar a él
Había ganado todo, pero estaba perdiendo su alma. ¿Y de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Absolutamente de nada. Y estaba en esa condición, rumbo a la muerte eterna, hasta que llegó Jesús y con él llegó la salvación a su casa. Cuando Jesús entró en ella. Hermanos, amigos, escúcheme bien, tenemos que llevar a Jesús a nuestra casa. Tenemos que llevarlo porque el que lleva a Jesús a su casa lleva la salvación. Además, es una promesa que tenemos de parte de Dios. Hechos 16, versículo 31. El carcelero de Filipo, allí le dice, ¿verdad? El apóstol le dice al carcelero de Filipo, Hechos 16, 31, busquémoslo y leámoslo juntos. Con esto vamos a terminar. Hechos capítulo 16, versículo número 31. Un versículo muy hermoso, muy importante, que nos dice la palabra de Dios en el día de hoy. Dice así en Hechos 16, 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Jesús es el medio que Dios quiere usar para llevar por medio tuyo la salvación a tu hogar. Así que si estás viviendo una vida de aparente cristianismo, si estás andando según tus propios deseos, si tú estás viviendo la vida cristiana deportivamente, piensa que tienes gente en tu hogar que necesita de verdad un cambio y tú mismo lo necesitas porque sabes que no estás siendo fiel a Dios. Ahora, abre ese corazón de verdad. Sé sincero con Dios y anda en sus mandamientos. Oye su palabra y permite que Él entre a tu casa, a tu templo, que Él entre a tu corazón y llévalo a tu hogar también para que tu familia también disfrute el gozo de la salvación. No seas egoísta, no te guardes para ti solo lo que Él te ha dado, la hermosa salvación que Él te ha dado en Cristo Jesús. Lleva a Jesús a tu casa. Padre, te doy gracias esta mañana porque me has permitido una vez más compartir tu bendita palabra con mis hermanos, con mis amigos a través de estos medios digitales de comunicación. Te pido, Señor, que esta palabra que han escuchado hoy quede grabada en sus corazones. Si alguien está andando de una forma incorrecta, que no te agrada, que se ajuste contigo, porque el tiempo que le queda es poco, y que piense que su vida cristiana no es la que te agrada a ti, sino que ahora, Señor, dé un cambio y permita que tu Hijo Cristo entre de verdad en ese corazón y lo cambie y pueda andar según tus caminos, según tus ordenanzas, Señor, y que puedan llevar la salvación tuya a esos hogares que tanto la necesitan. Señor, permite que los que han escuchado sean creyentes ahora verdaderos, creyentes firmes, creyentes fieles, creyentes, Señor, que no tengan tacha en su vida y que puedan amarte de corazón de tal manera que deseen ardientemente que también su familia goce de eso que ellos han recibido en el día de hoy. La salvación, verdaderamente, un reencuentro real contigo y la vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y mañana domingo, escuela dominical, 6:30 de la mañana, 8:15 de la mañana y 10 de la mañana. Les esperamos con su familia. Recuerde, hemos guardado y queremos que usted también lo haga todas las medidas de seguridad. Con la mascarilla, sin la mascarilla no se presente, el lavado de manos, el alcohol, todo esto es necesario guardarlo porque estamos en tiempos peligrosos y el Señor quiere que nos cuidemos, aunque Él también nos cuide. Bendiciones. Hasta la próxima.